Y nosotros convencemos por la palabra, no como otros que lo que hacen es amenazar y coaccionar diciéndoles: si haces la huelga, te despido; si haces la huelga, no te renuevo el contrato temporal; si haces la huelga, vas a dejar de recibir no solamente el salario del día de huelga, sino todos los complementos o todos los pluses a los que tienen derecho. Sí, claro que sí. La violencia también es cuando los empresarios cogen y te obligan a decir si vas a ponerte en huelga o no. Y eso es un derecho constitucional donde nadie tiene que anticipar a ningún empleador. Entonces, claro que sí, los trabajadores y las trabajadoras durante estos días hemos sufrido muchas violencias y las hemos llevado y las hemos ido resolviendo. Entonces, claro que sí, los ánimos están caldeados, pero nosotros sabemos gestionar muy bien nuestros propios ánimos y no vamos a provocar ningún conflicto gratuito. Ahora, si nos pegan un guantazo, perdonadme, no vamos a poner la otra mejilla. Bueno, a pesar de que, como comprenderéis, todavía no hemos cerrado los datos exactamente, pero estamos haciendo una aproximación de en torno a un 70%. Tened en cuenta que lo más cercano, lo nuestro, habéis visto cómo el tema de la limpieza viaria, el tema de la recogida de basuras, lo que se refiere a la actividad del puerto, a Mercalicante, el transporte tanto público Masatusa como la Alcoyana, el transporte privado de colegios, las grandes obras de construcción de infraestructuras, es decir, hay un largo etcétera, Alcoa, una gran parte del sector del turrón en Gijona, CEMES, es decir, es una cantidad muy importante de trabajadores y trabajadoras los que han apoyado esta huelga general que han convocado los sindicatos, y todo ello a pesar de las denuncias que hemos venido haciendo estos días anteriores a todos los medios de comunicación de coacción por parte de las empresas. Y tienen nombre. El grupo de Boni ha estado reuniendo a los trabajadores estos últimos días, les ha estado ofreciendo transporte, les ha estado ofreciendo manutención para el día de hoy, es decir, es una coacción clara. Y también otro que tiene nombre, Balearia, el grupo Balearia también, por escrito a los trabajadores, pues les ha intentado amedrentarlos mediante el reconocimiento individual, que eso está prohibido, de que si iban o no iban a la huelga, y en todo caso pues los iba a desembarcar. Es decir, sí, ha habido dos incidentes, pero vamos, el primero en concreto en Inusa se ha debido a que uno de los encargados ha violado la ley. Y digo que ha violado la ley porque hay unos servicios mínimos pactados, y cuando nos hemos retirado el piquete, al rato de retirarnos el piquete, pues ha coartado y ha aleccionado y ha empujado a algunos trabajadores a que salieran 10 vehículos de recogida. Entonces, pues bueno, lo normal, es decir, la gente está cabreada porque no se cumple la ley y los servicios mínimos son ley. Entonces, pues ha habido un incidente del cual pues se ha producido una detención. Vamos a dirigirnos a la subdelegada del Gobierno, ya lo hemos hecho por teléfono al acabar esta concentración, en el sentido de que, bueno, creemos que ha sido un incidente menor y este compañero no tiene bajo ningún concepto que seguir ahora preso. Y algo que nos han comentado los compañeros, porque nosotros estamos en otra columna, que también ha habido un incidente en el Corte Inglés. Lo que no se puede permitir es, por muy Corte Inglés que sea, porque un trabajador entra a entregar información, porque es un piquete informativo y porque está por ley, que se le detenga. Es decir, eso es inconcebible. Y también queríamos denunciar, pues bueno, pues hay un cierto nerviosismo, por llamarlo de alguna manera y ser suave, con algunas fuerzas de seguridad. Nosotros hemos venido en una columna obedeciendo en todo momento pues aquellas indicaciones que se nos han hecho, y bueno, pues ha habido bastantes provocaciones, es decir, ha habido bastantes provocaciones pidiendo carnes, quitando palos de bandera, es decir, cosas innecesarias, cuando lo que se trataba era de un piquete informativo, o se trataba en este caso de una marcha que estaba autorizada y una marcha que contaba con el beneplácito del Gobierno. Por eso no entendemos un poco a última hora, porque a lo largo de la noche la cosa no ha ido tan mal, el porqué de eso. Y vamos a hablar con la subdelegada pues para hacerle llegar nuestro malestar en primer lugar, y luego para intentar resolver la situación de estos dos compañeros que están detenidos por actuar
de forma correcta con los piquetes. Nosotros la huelga general la hemos realizado por la reforma laboral contra el gobierno de Zapatero. Creemos, como os estábamos comentando, que ha sido muy importante la participación y lo que sí que esperamos, porque lo único que nosotros pretendíamos con la convocatoria de esta huelga era hacer rectificar. A nosotros no nos interesa ni está en nuestro ideario el que se cambie de gobierno. Nosotros, como en este caso creemos que se lesiona gravemente a los trabajadores y las trabajadoras con esta reforma laboral, y lo que entendemos es que, al igual que otras veces ha habido marcha atrás, hay que recordar algunas de las huelgas que se hizo marcha atrás con el éxito de participación que hubo, y bueno, y eso es lo que queremos conseguir, pero también queremos lanzar el mensaje de que esto no es un punto y final, esto no es un punto y final, esto es una carrera de fondo, y esa carrera de fondo la vamos a ganar, y la carrera de fondo viene a continuación. Primero va a depender de la respuesta que el gobierno haga, y va a depender también del tema de las reformas de pensiones, cómo se quiere hacer, si se quiere hacer como hasta ahora, de forma unilateral, sin contar con los agentes sociales, otra vez enseguida, al igual que cuando lo pusieron sobre la mesa hace unos meses, hicimos una gran manifestación, nos van a seguir teniendo enfrente.